Buenas tardes. Ok. Muy buenas tardes de antemano. Pues gracias por la invitación a los señores de CCC al Congreso de Ingeniería, ¿no? Con el tema de consideraciones de análisis y diseño sismorresistentes en edificaciones con hormigón armado en muros de sótano. Ya agradeciendo la invitación de antemano, pues vamos a empezar con el tema. Esta es una edificación real, pues, que se va a construir en Ecuador. Entonces, como datos específicos, pues, es una edificación, pues, la edificación en estudio, pues, tiene un área aproximada de 18.000 metros cuadrados. El presupuesto referencial es de 11 millones de dólares aproximadamente, como se puede ver en esta imagen. Pues entonces podemos ver a la izquierda de nuestra pantalla, pues, cómo fue la configuración inicial que se planteó arquitectónicamente, ¿no? Bajo estos parámetros iniciales, pues se procedió a hacer alguna configuración en base a la normativa ecuatoriana de la construcción y otras normas también de Latinoamérica que consideran divisiones cuando hay casos de irregularidades en planta. Entonces vamos a ver las consideraciones preliminares antes de iniciar el proyecto principal. Pues, dentro de las consideraciones preliminares que se hicieron a este proyecto, pues fueron ver el tema de la regularidad en planta, la regularidad en elevación y la simetría, que son tres puntos principales que al menos nuestra normativa ecuatoriana de la construcción en el capítulo de vivienda pues nos recomienda ciertos parámetros para poder considerar una estructura en el caso de que ésta tenga condiciones irregulares, ¿no? Entonces, como punto principal, pudimos darnos cuenta que la forma de la irregularidad en planta, más que todo, pues debe de cumplir ciertos parámetros y este proyecto no lo cumplía, como era la relación del ancho sobre la longitud sobre el ancho no puede ser mayor a 4 y otra condición también es que en ninguna de las dimensiones exceda de 30 metros. Entonces, este es un punto importante. ¿Por qué? Porque muchas normativas permiten más de 30 metros. Inclusive no es que sea una imposición, más bien es un requerimiento, ¿no? Porque en muchas edificaciones, como por ejemplo en Italia, hay una edificación que tiene aproximadamente 70 metros sin junta. Lo que pasa es que ya en edificaciones de alta, de longitudes bien considerables, pues los esfuerzos son sumamente importantes y a esto se le agrega pues que lógicamente los diafragmas rígidos se convierten en diafragmas flexibles y hay sobrepresiones en el suelo. Y la intención, pues ustedes saben bien que el suelo no trabaja a tensión, perdón, sino que trabaja a compresión. Entonces, otros parámetros más que se consideraron fue que las aberturas de los pisos no excedan el 50%. ¿Sí? Ni tampoco deben de superar el 25% del área total del piso. Entonces, en tema de las irregularidades en elevación, pues este tipo de irregularidades pues deben evitarse al máximo y deben de al menos en lo más posible, pues cuando hay irregularidades en elevación, pues deben de descomponerse en tramos irregulares, aislados. Y en el tema de la simetría, pues debemos de darle simetrías a las edificaciones pues, para evitar temas torsionales a las edificaciones como tal, ¿no? Y deben de tener similitud en sus ejes, las columnas como tal pues, tienen que ser lo más simétricamente posible, para así también debemos de evitar módulos largos y angostos en planta, con longitudes mayores a 3 veces su ancho. Entonces, aquí podemos ver algunos parámetros que nuestra normativa nos indica con respecto a las consideraciones que deben de tomarse en cuenta para poder realizar la junta sísmica. Y como podemos ver, pues, lógico, longitudes menores a 30 metros, desniveles que no sean mayores a 40 centímetros y los cambios de suelos exagerados también. Una vez considerado todos los parámetros anteriores, pues, se procedió a tomar las consideraciones que indicaba la norma y poder dividir esta edificación en 8 bloques, ¿no? Tomando las consideraciones respectivas que nuestra norma ecuatoriana de la construcción nos indicaba. Hay que tener claro pues, que estas consideraciones fueron tomadas más que todo porque este tipo de edificación pues, es una edificación de suma importancia, es un tipo mall que va a ser edificada sobre una zona de alta sismicidad y por ende deben de considerarse
todas las normativas respectivas para poder en este caso evitar cualquier daño a la estructura. Entonces, después que pudimos ver aquello, pues voy a hablar un poco sobre las tipologías de muro, ya que existen dos tipologías de muros de sótano, ¿no? Las tipologías, pues, de muros de sótano, que son de un solo nivel, porque se utilizan en estructuras pequeñas, con magnitudes de alturas no tan considerables, como es en el caso de la estructura que estamos viendo. Y el caso 2, porque la tipología 2, que son casos más frecuentes también, que se utilizan, donde se utilizan muros, más de un muro de sótano, ¿no? Entonces, como podemos ver en la figura 2. Entonces, esto hay que tener claro porque no en todo muro de sótano puede realizarse como la figura 1, ¿no? Ya que el tema económico también es muy fundamental en este tipo de edificaciones de sótano. Entonces aquí vemos algunas de las diferencias de los muros de sótanos y muros de contención, porque no debemos confundir al momento de analizar nuestra estructura, sea independiente o sea en cualquier software, llámese TAG, SAG, 6, OpenSea, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y tener claro que los principios del funcionamiento de los muros de contención son muy diferentes al principio de funcionamiento de los muros de sótano. Lógicamente, ya que los muros de contención como tal, pues se comportan básicamente como un voladizo empotrado en el cimiento y su fin primordial es de retener el relleno, mientras que un muro de sótano, pues se comporta generalmente como una losa de uno o varios vanos, donde el tipo de apoyo depende claramente de acuerdo al diseño, como se verá en la siguiente lámina, ¿no? Entonces puede estar empotrado, apoyado, anclado, o en la losa, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos en la figura 3, pues podemos ver en la figura 3, el 3A que representa el muro de contención y los otros dos pues que representan los muros de sótano, ¿no? Y vemos que el N1 porque representa la carga proveniente del apoyo del muro y losa y N2 pues que es el peso de la superestructura. Entonces las funciones de los muros de sótano, pues las funciones principales de los muros de sótano pues es retener el empuje horizontal que ejerce la masa del suelo sobre el muro y transmitir las cargas provenientes de las plantas superiores. Y ya como se mencionó anteriormente, pues es un conjunto de almacenamiento de tierra o cualquier tipo de almacenamiento parecido. O sea, hay que tener en cuenta también que no debemos, en el 4.3 dice presión lateral de la tierra, pues no debemos en este caso tomar apresuradamente datos que son incorrectos y que solamente lo cogemos mediante estudios experimentales y no mediante estudios reales, porque esto es de suma importancia en el diseño de los muros de sótano, ¿no? Porque prescindir de dichos estudios o analizarlos a la ligera podría repercutir en el desempeño adecuado o inadecuado de tales elementos, provocando de pronto así posibles hasta fallas de las estructuras en su totalidad. Entonces debemos de tener en cuenta que para analizar todo tipo de muro pues necesitamos un sinnúmero de parámetros geotécnicos, entonces como la clase y magnitud de movimiento del muro, parámetros de resistencia de corte, más que todo de cohesión y el ángulo de fricción, peso específico del suelo, las condiciones de drenaje y el material que relleno, que en este caso el material de relleno pues nunca puede ser un material suelto, sino un material granular compactado. Entonces, dentro de las tipologías de muros de concreto reforzado, pues vemos que están los muros envoladizos, que son los más comunes que nosotros por lo general diseñamos. Pues estos de aquí generalmente pues se diseñan para que en sí se diseñen contra el volteo y el deslizamiento, capacidad de carga, etcétera, dependiendo del diseño en particular, como está en la figura 3. Entonces lo que nos interesa a nosotros pues ya es desde el 5.2 pues cómo se diseñan los muros, porque los muros pueden diseñarse como simplemente apoyados. Este tipo de muros va apoyado al extremo superior sobre la viga por medio de una junta, como se puede ver aquí, pues esto nos indica que este tipo de podría ser analizado en ITACS como tal o de manera individual, pudiéndolo simplemente considerar como articulado. De esta manera, pues, podemos diseñar este tipo de muros, ¿no? Lógicamente, pues,
hay un artificio que utiliza PEC para convertir la carga triangular en una carga rectangular y poder, en este caso, distribuirla. Lógico, necesitamos los datos anteriores. Pudimos ver en lo que indicaba en la presión de tierra, que son el coeficiente, el ángulo de fricción interna, la cohesión, el peso específico, para poder hacer una combinación de carga que vaya con relación a la presión que yo necesito. Y si la analizamos como viga, pues lógicamente vamos a necesitar calcular deflexión y todo lo demás que se calcula en una viga normal, ¿no? Es un artificio que se utiliza. También puede utilizarse como un muro doblemente empotrado con dos apoyos, como se ve en la figura 5. ¿No? Un muro doblemente probado se diseña como la superestructura, es decir, empotrado en la viga en su propio cimiento, como se ve en la figura E5. Esto puede diseñarse en caso como una losa en dos direcciones de 4 apoyos. Entonces, sin embargo, hay que recordar pues, que esto depende mucho de las cargas, y las cargas son uniformemente variadas y no uniformemente distribuidas como una losa común. Es lo único que se debería de tomar en cuenta. Entonces, otro tipo de muros, pues esto es importante porque los muros también, hay muros de pantalla, no hay muros anclados también que se utilizan mucho. Entonces, muros con hormigón lanzado también se utilizan mucho en nuestro medio. Entonces, esto depende mucho de la arquitectura, porque dependiendo de la arquitectura, pues el edificio influye en gran parte. Entonces, por ejemplo, cuando se proyecta un edificio con marcos estructurales y solo un piso de sótano, pues entonces es posible diseñar los muros con anclaje especiales del marco, o también los muros de sótano comunes, como vimos en la imagen anterior. Entonces, las fuerzas cortantes debido al empuje de la tierra, como se mencionó anteriormente, pueden ser transmitidas por medio de anclajes a las columnas y vigas, donde el área de acero dependerá de la magnitud del empuje total. Entonces, esto de aquí, claramente, este tipo de muros también son muros que son muy utilizados, ¿no? Entonces, otro tipo de muros de concreto reforzados pueden diseñarse a partir de lo ya visto anteriormente, teniendo cuidado en el análisis del criterio utilizado. Entonces, todas las recomendaciones anteriores, pues, son recomendaciones que se indican para que se pueda utilizar el mejor criterio para poder diseñar nuestros muros de sótano. Entonces, aquí hay una nota especial, pues, que vemos que generalmente los muros más utilizados son los muros anclados, ¿no? Por el tema económico. Entonces, los muros anclados se utilizan generalmente cuando hay más de 2 sótanos, ¿no? Y las alturas son bien considerables, 8 metros, 10 metros. Entonces, económicamente son más viables, ¿no? Porque contienen menos cantidad de acero y son más recomendables para ya sótanos, o sea, 2, 3 sótanos. Entonces, pero sí hay que tener una consideración especial, que los paños de los muros anclados pues no deben de hormigonarse más de 2 metros. Porque si se hormigonan más de 2 metros, recordemos que justamente si colocamos un muro anclado aquí a los lados puede haber una edificación, ¿no? Y esto puede provocar un asentamiento diferencial debido al tramo de longitud que estamos hormigonando. Por eso es recomendable hormigonarlo en cada paño máximo 2 metros. Los anclajes sí pueden estar máximo 5 metros según lo que indica el cálculo estructural. Entonces, si hacemos las recomendaciones indicadas, pues podemos proporcionar una correcta confinación y una distribución correcta de presiones del suelo, de los anclajes. Donde hay edificaciones colindantes hay que tener mucho cuidado porque los muros deben retenerse mediante encofrado para que no haya el problema de volcamiento del muro como tal, ¿no? Debido a la presión del suelo, y también pueda sufrir la edificación aledaña asentamientos diferenciales excesivos. Entonces, dentro de las consideraciones de los muros de sótano, este tema es muy interesante porque esta es una guía norteamericana, pues, que está basada en un estudio de 2 edificaciones, que es la edificación Sherman y el otro, si mal no estoy, es el Opel, creo que es. ¿No? Entonces, lo que indica aquí, estas guías lo que recomiendan, pues, es la manera correcta de poder diseñar estructuras enterradas, ¿no? Y también con los efectos de interacción suelo-estructura. Entonces, este tipo de guías pues son muy útiles y muy recomendables en nuestro medio para poder realizar los estudios respectivos a este tipo de edificaciones. Entonces, estas edificaciones como tal, las dos ya antes nombradas, pues son edificaciones que tenía 2 sótanos y la otra era una edificación que simplemente estaba sobre el suelo.
No son edificaciones de 13 y 10 pisos y están instrumentalizadas en su totalidad para ver todos los resultados de periodos, vibraciones, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que la respuesta de una estructura se ve afectada por la interacción entre sistemas vinculados, que son 3 sistemas: la estructura, los cimientos y el suelo subyacente y alrededor de la fundación. Entonces, este informe lo que trata de presentar simplemente es una literatura basada en la interacción suelo-estructura y un conjunto de variables que describen técnicas específicas por las cuales los fenómenos de interacción suelo-estructura pueden simularse en la práctica de ingeniería y las recomendaciones para los efectos como tales. Entonces, el trasfondo de estos objetivos, pues, lógicamente es proponer una guía, pues, que generalmente no se dan en los cursos de pregrado y posgrado, pues, para que puedan, en este caso, ser una guía práctica, porque desafortunadamente, cuando vamos nosotros a la práctica y queremos hacer un tipo de análisis, escuchamos, utilizan los efectos de interacción sobre la estructura, pues nos preocupamos porque cuando vamos, hemos salido sin una base sólida, refiriéndonos al tema específico, ¿no? Entonces, desafortunadamente en la práctica se ve obstaculizada por la literatura, que a menudo es difícil de entender. Entonces hay muchos códigos, guías limitadas, papers con fórmulas doctorales que se complican, en este caso, poderlas interpretar. Pero esta es una guía que es sumamente didáctica, que puede utilizarla cualquiera y es muy entendible sobre todo. Y sobre todo, pues, es realizada en proyectos reales. Entonces, el trasfondo del objetivo, pues simplemente el trasfondo requiere una estrecha colaboración entre ingenieros estructurales y geotécnicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ninguna disciplina como tal, o por sí sola, tiene el conocimiento suficiente de las condiciones estructurales, de cimentación, del sitio, para completar un correcto análisis significativo de los efectos de la interacción sobre la estructura como tal. Entonces, lo que provee este artículo es de que llegue a personas que tengan conocimientos prácticos sobre principios estructurales y dinámica del suelo. Si la complejidad de las matemáticas mantienen un mínimo en el contenido del texto, pues lo que sí deben de ser es tener un poco de conocimiento en estructuras dinámicas y matemáticas de propagación de ondas de corte. Entonces, un resumen de la interacción sobre la estructura, pues podemos darnos cuenta que en realidad la interacción sobre la estructura evalúa la respuesta colectiva de la edificación, los cimientos y los medios geológicos subyacentes que rodean la fundación a un movimiento de terreno, de campo libre especificado. Aquí, cuando se refiere a un movimiento del terreno de campo libre, se refiere y está hablando exclusivamente del espectro de diseño de nuestra norma. El término campo libre se refiere al movimiento que no se ve afectado por vibraciones estructurales o la dispersión de ondas. Es decir, no se ve afectado por el efecto cinemático cuando se hace el cambio de suelo, porque ahí, cuando se hace el cambio de suelo y surge el efecto de interacción sobre la estructura, pues hay que incluir un espectro modificado, pues, que es muy diferente al espectro de diseño en este caso, ¿no? Los efectos de interacción suelo-estructura, pues, lógicamente están ausentes por las condiciones teóricas. Entonces, y como observaciones generales claves, podemos ver que debe existir un diálogo entre los ingenieros geotécnicos y estructurales ampliamente, tanto en conocimientos sofisticados como en extensión de unanimidad. Entonces, parece que el aumento de la cantidad de la colaboración sería muy beneficiosa entre los ingenieros geotécnicos y los ingenieros estructurales, porque las dos ingenierías tienen que estar a la par para poder realizar este tipo de estudios, no solamente la estructural y por un lado la geotécnica, ¿no? Entonces, muchos ingenieros geotécnicos, por ejemplo, no están seguros de cómo utilizar sus recomendaciones y a menudo, por ejemplo, no saben si las recomendaciones como tal son ejecutadas bien en sitio, como por ejemplo, si utilizaron las propiedades del suelo que se les recomendó, el cambio de suelo, el tipo de cimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comprensión de los principios de la interacción sobre la estructura es bastante limitada entre los ingenieros estructurales. Generalmente se limita a la aplicación de resortes verticales de cimentación, que es lo que comúnmente nos han enseñado y conocemos, ¿no?, en nuestro medio. Aplicamos resortes verticales y listo. Hacemos una cimentación flexible, mientras que no son parámetros solamente ahí. Hay muchos otros parámetros que deben de considerarse para poder diseñar
este tipo de estructura, pero a veces lo desconocemos porque lógicamente vemos muchos materiales engorrosos en internet que tienen ecuaciones muy complicadas, pero este es un paper que lógicamente es muy instructivo y es muy valioso. En mi caso fue muy valioso. Dice, para situaciones de cimentación típica no hay consenso entre estructura como mejores enfoques de modelado. Entonces, la interacción sobre la estructura se ha utilizado en el diseño de nuevos edificios y generalmente pues en edificios modernizados sísmicamente existentes, como son los que ya les he nombrado, donde se hacen este tipo de estudios. Y al menos este tipo de paper pues está basado en esos dos edificios como tal. Entonces, la información que necesita el ingeniero estructural, pues los ingenieros estructurales pues buscamos habitualmente un conjunto común de información de los ingenieros geotécnicos en la mayoría de los proyectos. Esto incluye descripciones del suelo, roca, características de sitio, riesgos geotécnicos que deben mitigarse y recomendaciones sobre sistemas de cimentación adecuados. Información específica solicitada a menudo incluye presiones de diseño, bajo la zapata, estimación de los posibles asentamientos en reposo, presiones laterales activas, pasivas, coeficientes de deslizamiento, capacidad vertical y lateral para cimientos profundos. Entonces también se ve el tema de sismicidad, tipología de suelo. También en tales casos también se requiere en muchos de los casos pues un espectro específico de sitio e historia de respuesta en tales casos. Entonces, ¿qué necesita el ingeniero geotécnico de la parte del ingeniero estructural? Pues necesita que proporcione mejores recomendaciones, tener más información detallada sobre la cual él pueda hacer sus recomendaciones. Entonces, además de la información del suelo y las perforaciones, él necesita otros datos que pueda llevar para hacer más amplia sus recomendaciones, como por ejemplo la ubicación del edificio, el código que se está utilizando, la altura, la presencia de un sótano, si tiene sótano, si no tiene sótano, en las consideraciones respectivas, por ejemplo, el tipo de sistema estructural también, y un plan de ubicación de columnas, ¿sí? Según la arquitectura, al menos una paulatina o una primaria, junto a las cargas anticipadas de la columna. Entonces, aquí este es un tema que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque hoy en día creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica lo que hacemos comúnmente o lo que se hace es que se hace la perforación y se asimila una carga sin haber, en este caso, concientizado o compartido con el ingeniero estructural. Entonces se recomienda, por ejemplo, loces de cimentación donde no se necesita, se recomienda pilotes sin saber las cargas, buenas condiciones de suelo se pueden saber. Cuando hay un tema de microzonificación, pues ya es otro tipo de cosas porque uno puede basarse, al menos de manera estimativa, pues cómo se comporta el suelo debido a la onda sísmica como tal. Entonces sí tiene que también tener mucho cuidado el ingeniero técnico porque debe de estar a la par con el ingeniero estructural, porque también él necesita tener al menos una tolerancia de asentamiento, aunque no es la real, pero al menos tiene una base de cuánto se puede asentar, en este caso la estructura, con las cargas muertas y cargas vivas al menos, ¿no? Entonces, si se anticipan las consideraciones de los efectos de interacción sobre la estructura, él tiene información adicional necesaria, ¿sí? Para él poder utilizar, por ejemplo, el tipo de resorte que puedo utilizar. Cuando hablo de resorte me baso al coeficiente de la subrasante, ¿no? Coeficiente de Winkler, como le sabemos llamar muchos. Entonces, comprensión de los principios de interacción suelo-estructura. Entonces, debemos de comprender los principios de la interacción suelo-estructura, porque estos principios varían ampliamente con relación entre los aspectos estructurales y disciplinas de ingeniería biotécnica. Entonces, la mayoría, por ejemplo, de los ingenieros estructurales aprecian los efectos de interacción suelo-estructura, entonces, porque se pueden ver más afectados y más pronunciados en suelos brandos. Y son conscientes de que la base de los movimientos de entrada difieren de los movimientos de tierra de campo libre. Entonces, esto es algo pero muy importante, porque aunque podemos darnos cuenta que aunque los efectos de interacción sobre la estructura se sabe que son importantes en edificios rígidos y de periodos más cortos, muchos practicantes creen que erróneamente la interacción sobre la estructura tendrá efectos mayores en periodos más altos, es decir, flexibles, edificios flexibles y más altos. Entonces los ingenieros estructurales lo que hacen es que ven esto beneficioso con relación al modelado
y ya los efectos de la interacción sobre la estructura. Entonces, lo que hace el ingeniero estructural es que incluye el suelo, el proceso de modelado, y debido a esto de aquí pueden obtenerse una mejor comprensión de la distribución de las fuerzas de desplazamiento de la estructura y una visión adicional en el diseño de la base. Entonces hay que tener claro algo que, aunque es verdad que estos efectos son importantes, hay que primero evaluarlos para ver si son necesarios en una estructura, debido a que tenemos que ser conscientes que es un poco más trabajoso esta metodología, en el sentido de que necesita más tiempo, más variables, y a veces tenemos que reconocer que también influye el tema económico. No nos pagan por un trabajo que verdaderamente lo amerita, ¿no? Como tal, pero son enfoques que deben de ser muy importantes. Entonces, por eso algunos ingenieros aprovechan el potencial para reducir las fuerzas de diseños estructurales a través del alargamiento del periodo que suceden en los edificios flexibles como tal. Entonces, dentro de los procesos de análisis, pues, abordan un sinnúmero de procesos de análisis de fuerza, por ejemplo, el de fuerza lateral equivalente, procedimientos de análisis de espectro de respuesta, el análisis no lineal y por consiguiente, pues, el procedimiento de historia de respuestas, de análisis no lineal. Sí, aunque estos procedimientos, por ejemplo, de análisis no lineal, en realidad, y los de historia de respuestas, son realizados por una minoría de ingenieros, tanto estructurales y como de las otras ramas que necesitan hacer análisis no lineal en el caso. Entonces, los análisis de historias de respuestas en realidad se ven en este caso limitados por un pequeño grupo de ingenieros que pueden conocerlos y pueden ejecutarlo, porque tienen ecuaciones engorrosas y demanda de más tiempo. Y demanda de más tiempo. Entonces, hay procedimientos que pueden basarse, como por ejemplo el análisis estático de tipo pushover. Entonces, sin embargo, poco se proporciona orientación para implementarlo. Los sistemas de interacción suelo-estructura en el análisis de historia de respuestas, los procedimientos por lo general se limitan a implementar resortes como condiciones límites, representando la flexibilidad de la interfaz de la estructura, que es lo que se habló anteriormente. Pero en realidad no solamente existen para el análisis resortes verticales, no, hay un sinnúmero de variables que más adelante las veremos, de cómo puede diseñarse este tipo de estructuras con sótano y cuáles son las consideraciones que deben de tenerse para hacer un correcto análisis como tal. Entonces, vemos por ejemplo que la mayoría de los paquetes de software comúnmente utilizados en diseño de edificación tienen capacidad de incluir resortes uniaxiales, como tal, que representan la flexibilidad del resorte. Sin embargo, algunos no pueden modelar propiedades solo de compresión que podrían ser apropiadas para cimientos. Los programas más sofisticados pueden variar compresión y propiedades de tensión de los resortes como tal, y permitir el desplazamiento forzado bilineal o trilineal. Relacionan la excitación de soportes múltiples, es decir, implementan cosas que no deben de implementar, y estas no son ampliamente disponibles en software de ingeniería, pero sí hay un software que implementa estas variables bilineal y trilineal, que es el programa OpenSys. Entonces, aquí vamos a ver un enfoque como tal, ya entrando al tema en sí de las variables que existen para poder diseñar un muro de sótano. Como podemos ver en las figuras, pues los enfoques de modelado varían según la configuración del edificio, sea en presencia de sótano o solamente en grado de apoyo. Como podemos ver, pues vemos una figura 1, vemos una figura 2, 3, 4 y así respectivamente. Entonces, viendo la figura 1, pues podemos darnos cuenta que es una estructura normal, ¿sí? De acuerdo a las recomendaciones del NIC GCR 12.917.21, que es la guía que relata todo de cómo debe de realizarse un correcto análisis con tipos de edificaciones enterradas, ¿no? Y con los efectos de interacción suelo-estructura. Entonces, en la imagen número 1, ¿sí? En el modelo número 1 vemos que hay una estructura y vemos que hay una pequeña variable que se llama U sub G. Entonces, esta U sub G como tal, este es el espectro
de diseño de nuestra normativa. Entonces, en la segunda variable vemos que existe otra edificación que está considerada la muro del sótano y está empotrada en la parte baja. Y el UXUG vemos que está a nivel del sótano. Entonces, este tipo de edificaciones hay de dos tipos, con resortes y sin resortes y con resortes. Entonces, vemos en la parte tercera, pues, este es un modelo también, el modelo 3, que se aplica tanto resortes horizontales y resortes verticales y horizontales. Pero aquí hay un tema bien importante. No, aquí hay un tema bien importante, ¿por qué? Porque a diferencia del 2, este de aquí lo que hace es que los resortes verticales están restringidos para el movimiento, porque como sabemos, pues el suelo no trabaja tensión y como tal debe simularse y tiene resortes verticales. Entonces, una variable para poder hacer este tipo de análisis es que, por ejemplo, yo tengo mi módulo de subrasante como tal y necesito simular esta tipología de análisis en mi modelo matemático. Yo lo que hago es que esta es una sola rigidez, ¿no? El K. Entonces yo lo que hago es que esta parte es un artificio que se utiliza, esta parte se divide en K medios y K medio, para que así pueda simular, es un artificio que utiliza para que pueda simular, ¿sí? Que esta parte está a compresión y esta parte está a compresión. Entonces cuando viene el sismo y se coloca aquí, esta parte pequeña se tensiona por el K medio, ¿sí? Y K medio se funciona en K, y esta parte se comprime. Y de igual manera sucede del otro lado. Entonces vemos en la figura 4, porque esta figura 4 también es una figura más engorrosa que verdaderamente no podría, en este caso, entonces ya aquí como les estaba comentando, en el 4 vemos ya una variable que se llama U sub G y U sub phi. Entonces U sub phi es una variable que ya es una modificación del espectro de diseño, porque ya aquí al momento de cambiar el suelo pues ya se ve alterado por una variable como tal por los efectos cinemáticos. Y es ahí que ya nuestro espectro normal pues ya tiene que ser modificado y utilizar normativas como el FEMA 356 y el 440 para poder hacer la corrección de nuestro espectro de diseño. Entonces ya el modelo de aquí pues lógicamente es un modelo que ya tiene resorte, tiene amortiguadores verticales y este tipo de modelos, tanto el 4 como el de aquí, pues no hay cómo poderlos diseñar en el ETAC y el SAC. Entonces, estos modelos son muy complejos y necesitan muchas variables. Por lo cual, como les mencioné anteriormente, pues hay un programa que se llama OpenSys, que es aquel que puede realizar este tipo de análisis como tal. Son más completos, son más puntuales y más exactos como tal. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, basados en la parte superior, el modelo 1, 2, 2A, 2B, el 3A, el 3B y el 4. Podemos notarlos aquí, por ejemplo, que el primero pues tiene un enfoque que se supone que el edificio está fijo a nivel del terreno, como tal, y no se consideran los efectos de interacción suelo-estructura. Las reacciones se calculan en la base del modelo, como tal. Dice, este enfoque es utilizado ocasionalmente por algunos ingenieros, y con frecuencia por otros. Entonces este es un enfoque que generalmente muchos ingenieros utilizan porque dicen, está bien, no está bien, entonces nosotros vamos a darnos cuenta si va a estar bien o no va a estar bien al final de la exposición, que está el resumen de todo el diseño que se hizo a esta edificación como tal. Otros creen, por ejemplo, que el modelo más apropiado, este modelo es más apropiado para marcos de momentos y marcos arriesgados de edificación. Entonces, otros no usan este modelo si no hubiera efectos de suspensión o de desplazamientos relativos como tal. Entonces, hay que tener en consideración, por ejemplo, que un ejemplo de tal configuración es una superestructura con un sistema de muro de corte basado en una estructura de sótano, más ancha con muros perimetrales. Entonces, hay que considerar que existe algo que se llama los efectos Black-Style. Entonces, esto implica la transferencia de fuerzas laterales en las superestructuras, en elementos adicionales que existen dentro del sótano, típicamente a través de un muro o más diafragmas del piso. Entonces, esta transferencia de fuerza pues ayuda a los edificios altos a resistir los efectos de volteo y se conocen como los efectos backstay, debido a la similitud con el tramo posterior de una viga en voladiza.
Entonces, esto es de sumamente importante saber el criterio y el concepto para poder decir yo utilizo este modelo, utilizo este otro modelo, utilizo este otro. Entonces, basándonos en la experiencia que ya han tenido los norteamericanos con sus estudios realizados a edificaciones de 10 y de 13 pisos que están instrumentalizadas en su totalidad. Entonces, el modelo 2, pues, este modelo 2 como tal, pues, se ignora el suelo que retiene a los lados de los muros de sótanos, pero la superestructura está explícitamente incluida en el modelo. El nivel de sótano se toma como base del modelo. Se argumenta que la cantidad del movimiento requerido para desarrollar una presión pasiva de cualquier importancia es muy superior a la cantidad de movimiento anticipado de los muros de contención del sótano por la tierra retenida. Puede ser ignorada conservadoramente. Entonces aquí podemos dar cuenta que según el modelo 2, como pudimos ver en la parte superior, pues se puede ignorar para poder modelar tranquilamente el terreno, ¿no? El terreno que va a retener en este caso nuestro muro del sótano. Entonces están las variables 2A y 2B, que una tiene base fija y una tiene, tiene resortes y la otra pues no tiene resortes como tal. Entonces en el modelo 3 pues tenemos un poco de resortes horizontales y verticales, pues como ya les indiqué, porque su única diferencia es que en la parte horizontal lo que se hace es que se restringe el desplazamiento horizontal. El modelo 4 pues es un modelo más engorroso, donde ahí ya es un enfoque de resortes horizontales que se unen paredes rígidas y se le llama tipo bañera a ese modelo como tal. Entonces es un enfoque de modelo que rara vez es utilizado. Aunque es el más recomendable, verdaderamente es el que menos se utiliza porque los software como tal no tienen, al menos lo que utilizamos nosotros, como son los del CSI y otros más, como el CPK, pues no tienen este tipo de alcance, al menos el OpenSys. Entonces ya aquí vemos también, por ejemplo, una edificación que es parcialmente empotrada, que tiene un desequilibrio en un lado donde el espectro de diseño pues, lógicamente funciona a nivel del piso, donde termina el sótano. Entonces, estos fueron los edificios que fueron analizados en su momento, ¿no? Como les indiqué, pues fue el edificio Sherman y el edificio Krieg. Entonces, uno fue el edificio de 13 pisos y el otro fue el edificio de 10 pisos. Entonces, para seleccionar el edificio, pues tuvieron que tener algunos criterios que fueron considerados, como por ejemplo, uno, los cimientos empotrados, por lo que los efectos cinemáticos asociados con los movimientos del terreno de profundidad variables se podrían considerar. Dos, los desplazamientos, las grabaciones de balanceo, el nivel básico y todo lo que requiere instrumentación vertical. La configuración estructural, pues vemos en las edificaciones que fueron lo más regularmente posible para poder tener datos mucho más reales y cómo funcionan en realidad las estructuras sísmicas, ¿no? De una mejor manera. Entonces las configuraciones de sitio que tendrían a conducir importantes efectos inerciales de la interacción sobre la estructura. Entonces se utilizaron datos proporcionados por los norteamericanos, ¿no? Que fueron terremotos reales por la universidad, en este caso por la USGS y el Instituto Geológico de California como tal. Entonces, fueron considerados dos edificios, uno de 13 pisos, con marcos a momentos de hormigón armado diseñado en el año 1964 y fue modificado en el 94. Entonces, y el segundo edificio fue un edificio de 10 pisos de hormigón armado con marcos de momento perimetral diseñado en el año 70. Entonces, esta base que les estoy presentando es una base ya comprobada e instrumentalizada hasta la actualidad, que donde surgen estas guías como tal. Entonces tiene una base bien consolidada que puede ser tomada adecuadamente para hacer los diseños. Entonces los enfoques, por ejemplo, este es un enfoque muy importante, porque aquí podemos darnos cuenta si necesitamos o no necesitamos evaluar los efectos de interacción sobre la estructura.
Entonces, ¿cómo evaluamos antes de saber si son o no son necesarios los efectos de interacción sobre la estructura? Pues los analizamos haciendo una relación de rigidez del suelo con relación a la altura sobre la velocidad de onda de corte y el periodo, en este caso de la estructura. Entonces puede utilizarse como una medida relativa para determinar cuando los efectos de interacción sobre la estructura serán significativos en esta expresión. Entonces necesitamos la velocidad de onda, lógicamente, y el periodo del edificio, con base fija, base flexible, etcétera, como pueda en este caso aplicarse. Entonces, esto tiene una guía que indica, por ejemplo, que yo para poder coger la altura necesito coger al menos 2/3 de la altura para poder simular una masa adecuada que pueda comportarse con relación al periodo de la estructura como tal. Necesito la velocidad de onda de corte y el periodo debe tomarse pues de manera estimativa, como se ve aquí, perdón, con base fija. Y esta relación no puede ser mayor a 0.10. Si la relación es mayor a 0.10, pues podemos darnos cuenta que se va a alargar el periodo significativamente y entonces van a suceder los efectos de interacción sobre la estructura. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque es muy importante poder analizar este tipo de situaciones. Es verdad que para poder hacer este tipo de análisis necesitamos un ensayo de respuesta de sitio, llámese REMI, ¿sí? Cuestiones pasivas, activas, para poder tener la velocidad de onda de corte, pero al menos donde existe microsonificación tenemos al menos datos estadísticos que nos pueden servir para poder, en este caso, al menos tener una idea de si los efectos son relevantes o no son relevantes. Entonces, esta ecuación, en caso particular, yo la considero que funciona hasta de estructura quizás de 4 o 5 pisos. Entonces, no es algo que verdaderamente debe cumplirse al 100%, ¿no? Porque aún así, si vemos en la parte, puede utilizarse, por ejemplo, esta relación de estructura con relación a la rigidez, pero también la distribución relativa de momentos y fuerzas de cortes en edificios puede verse modificadas en muchas de las condiciones, como por ejemplo en edificaciones un poco más altas y donde hay mucho suelo blando. Entonces eso hay que tenerlo en consideración como tal. Entonces ya una vez de haber tenido ya todos los criterios claros y todos los criterios ya fundamentados, pues procedemos a hacer ya el diseño a lo que nos corresponde, que es a nuestra edificación. Pero ya tenemos una base sólida de dónde partimos y qué es lo que tenemos que tener en consideración para poder hacer el análisis respectivo. Entonces, aquí nos damos cuenta que al menos en lo personal a mí me gusta hacer un predimensionamiento sísmico. ¿De qué depende el predimensionamiento sísmico? En base a lo que ha sucedido a los chilenos, a los japoneses, a los mexicanos. Entonces el predimensionamiento sísmico yo lo tomo de la siguiente manera, que es que relaciono las áreas de lo que voy a construir y relaciono la área de mis elementos estructurales, llámese columna, llámese muros de corte, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esas dos variables yo lo que hago es que saco una relación de densidad sísmica, y esta densidad sísmica tiene que ser mayor a 1,50 en zonas de alta sismicidad. En zonas de poca sismicidad, pues no la veo necesario, pero al menos en zonas de alta sismicidad, como hay en nuestras costas ecuatorianas, pues la densidad sísmica desde el punto de vista es muy importante. Los chilenos utilizan 2, 2.5, los japoneses utilizan hasta 3. Entonces no sé si de pronto los amigos de Perú utilicen el tema de la densidad sísmica, pero me imagino para diseñar, en este caso, muros de utilidad limitada y muros de confinamiento, lo han de utilizar. Entonces, esto exclusivamente se refiere a las áreas, ¿no? Entonces, las áreas de lo que voy a construir en sus dos lados, las áreas de la columna total, pues la división me sale una densidad sísmica mayor a 1.5. Y esto a mí me garantiza una estabilidad sísmica adecuada, como tal. Más allá, ¿no?, de lo que diga la norma, ¿no? Esto es un predimensionamiento que yo utilizo. Entonces, luego, ¿qué hago? Pues veo el tema, como ya tengo mis secciones de columnas adecuadas, las cuales voy a utilizar, pues hago mi análisis de las columnas, ¿no?, como tal. Y veo que me cumpla cuantía mínima, que me cumpla las separaciones mínimas,
el tema de las separaciones de profundidad, y también esto es muy importante, el tema de las vinchas que yo voy a colocar a mi columna como tal. Y lógicamente yo no puedo pasarme esta separación, como me dice la CI, no puede ser mayor a 15. ¿Por qué? Porque siendo mayor sucede el efecto de descascaramiento. Entonces, al momento que viene un sismo, pues esta parte se me descascara y me falla debido al sismo y debido a un ancho demasiado que existe entre las varillas verticales. Entonces, aquí se pueden aplicar cross-tie, que se llama, o simplemente este tipo de vinchas triangular. Entonces, luego que ya tenemos este prediseño, pues venimos al programa ITAX como tal, y lo que hacemos simplemente es darle las propiedades del caso, ¿no? Como podemos ver, me salieron 4 vinchas en el análisis previo, y las 4 vinchas las estoy colocando acá. Entonces, eso como tal, ¿no? Entonces, luego que vamos analizando también, a mí lo que me gusta, siempre he hecho, pues, hacer análisis previo de las vigas que voy a necesitar como tal. En este caso, pues, como se pueden dar cuenta en el marco con rojo, pues, hay dos tipos de vigas, unas vigas de 70 y 40 de ancho y unas vigas de 60 por 30 de ancho, como pueden ver. Entonces, todo esto de aquí se predimensiona. ¿Por qué? Porque debemos de comprender que el ETAC, cuando vota su análisis como tal, nos bota un acero necesario. Entonces, el acero necesario puede ser mínimo como no puede ser mínimo. Entonces, es ahí que nuestro predimensionamiento debe de gobernar sobre lo que el ETAC nos indica. En caso de ser mayor, pues utilizo lo que nos indica, en este caso el programa, pero siempre debe prevalecer el criterio que uno ejerce principalmente. Entonces, también este dato me estaba olvidando decirle, porque esta es una estructura que es una estructura híbrida, ¿no? Es hormigón armado, ¿sí? Con marcos a momento, y tiene losa colaborante. Entonces, la losa colaborante, pues también, en este caso, yo lo que hago es diseñarla, ¿sí? Su espesor, como se puede ver, ¿sí? La parte de la cresta. Entonces, sus pernos de corte como tal, las separaciones y el número de pernos de corte que necesito en la separación de toda la viga secundaria. Entonces, aquí una nota importante, que igual este tipo de vigas también deben cumplir con los requisitos que indica el AIS 316 en su tabla B41B. Entonces, una nota importante para despreciar los efectos de vibración es de que cuando una viga, por ejemplo, tenga una relación a su altura de L entre 20, sus secciones sean compactas, pues los efectos de vibración pueden ser despreciables. En este caso, pues utilizamos una viga de 24 centímetros y cumplimos este requerimiento para no considerar los efectos de vibración. Esto es una manera de prediseño. Entonces, luego de que tengo ya todo mi esquema ya procesado y prediseñado, pues calculo algo muy importante que se llama el criterio nudo fuerte, ¿no? Hago de que mis variables, mis columnas, cumplan con el criterio de nudo fuerte, y así poder tener una viabilidad más real del sistema que estoy utilizando. Ya que en ITAX, para poder analizar el nudo fuerte, pues uno necesita meter los aceros. Entonces yo me evito de esa parte y prefiero calcularlo independientemente para no estar metiendo acero y sacando acero, que es un poco medio engorroso en edificaciones de gran altura y que tiene muchos nudos como tal. Esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar la profundidad del sótano y saber si el sótano que está propuesto por la parte arquitectónica es la que yo necesito para que al momento de excavar no me vaya a haber una descompensación de peso. Es decir, o sea, mi peso de la estructura como tal tiene que ser muy similar al peso que yo estoy excavando, o mayor al que estoy excavando, para que no haya sobrepresiones internas en el suelo que se puedan ver, en este caso, afectada la estructura en un futuro. Es decir, para poder evaluar la altura de sótano, pues yo necesito como primer punto el peso de la estructura, el área de la planta del sótano, el peso específico del terreno y la profundidad recomendada del sótano. Entonces tengo los parámetros del peso, el área de la planta del sótano, tengo el peso específico del terreno, y toda esta división del peso, el área y el peso específico me da a mí una profundidad de sótano de 1,29, y la propuesta por la arquitectura fue de 360. Es decir, yo podría utilizar
tranquilamente la de 360 sin ningún problema. Esta parte debe de evaluarse como tal. Luego que ya hemos visto todo el tema, perdón, el tema de prediseño sísmico, pues nos vamos ahora sí a inmiscuir en las bases de diseño sismo resistentes y los resultados de análisis modal de respuesta espectral. Entonces aquí como primer punto yo he puesto la evaluación del módulo de elasticidad del concreto como tal. Entonces nuestra normativa ecuatoriana de la construcción nos permite a nosotros evaluar el módulo de elasticidad del concreto, pero tiene una limitación en los tipos de cantera, ¿no? Al menos en Manabí existen muchas más canteras que estas de aquí. Entonces, y he hecho un análisis también y una comparación respectiva con la norma peruana, porque me llama mucho la atención la didáctica que tiene la norma peruana como tal, porque es muy parecida a la de nosotros, con la diferencia de que ellos son un poco más didácticos en muchos temas. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos 5 zonas, está distribuido en 5 zonas nuestro sistema sísmico, mientras que ellos lo tienen en 4. No tenemos nosotros una aceleración de 0,50 y ellos tienen una aceleración máxima en su zona 4 de 0.45 G. Entonces, aquí podemos también comparar zonas, los factores de zona y la clasificación de los perfiles de suelo, que son muy similares con la norma ecuatoriana de la construcción. Entonces, estos son los factores de sitio que fueron utilizados para el análisis. Y aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que en la categoría del edificio y coeficiente de importancia, como se pueden ver, son muy, pero muy similares en todo sentido. Con la diferencia de que la norma peruana, en este caso, tiene ya el sistema de aislación de base, ¿no? Y cómo debe de considerarse el factor de importancia. Entonces aquí vemos también los sistemas, por ejemplo, estructurales que utilizan, pero ellos lo tienen muy parecidos a los de la norma AC7 CI. Entonces tienen muy similares y lo tienen ya con las siglas norteamericanas, ¿no? SMF, IMF, OMF y así sucesivamente los marcos con arrestamientos concéntricos, excéntricos, etcétera. Entonces aquí hay algo muy importante, ¿por qué? Porque el factor de reducción en su momento pues, fue estudiado por los norteamericanos, ¿sí? Y también estudiado por el profesor Bertero, pero recordemos que estos factores de reducción de fuerza sísmica pues tienen una base experimental, ¿no? Pero una base experimental basada en marcos, por ejemplo, de hormigón armado con losas normales, no con losas de tipo deck, por ejemplo. Entonces ese es un punto fundamental que uno debe de tener en consideración al momento de hacer el análisis. ¿Por qué? Porque los factores de reducción de resistencia tienen en cuenta algunas variables, como la probabilidad de existencia de miembros con una resistencia baja, debido a las variaciones de resistencia de los materiales. Tienen en cuenta también inexactitudes de las ecuaciones de diseño, ¿sí? Y otras variables más que tienen los factores de resistencia, de reducción, de respuesta sísmica. Entonces otra variable más que tienen nuestros amigos de Perú, pues, es la variable de nuestras derivas máximas, ¿no? El DRIC máximo. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con un DRIC máximo de 2%. Ellos trabajan con un DRIC máximo de 0.7 en concreto y permiten el 1% en acero. Entonces la diferencia pues es que ellos trabajan con inercia bruta y nosotros trabajamos con inercias agrietadas, pero aún así esta parte yo consideraría que nuestra norma debería mejorarse como tal. Entonces esta es una parte importante, como les indiqué, y como tal porque recordemos que el módulo de elasticidad de los norteamericanos es muy diferente en materiales y todo con respecto al de nosotros. Comúnmente nosotros, pues, al menos en Manabí, pues utilizamos en Ecuador 13.500 de F'(C). Entonces no puede utilizarse el de los norteamericanos pues, con muchas variables, entre ellos el tema de los materiales, ¿no? Entonces, nuestra normativa como tal debe agregar muchas más canteras, porque en este caso son aquellas que distribuyen para que se realice y se haga el hormigón como tal. Entonces, aquí hay una evaluación del perfil del suelo como tal. Y son unos datos, pues, de una microzonificación sísmica como tal,
Porque ¿qué dice nuestra norma? Para poder hacer una microzonificación sísmica, pues debe de haber al menos más de 100.000 habitantes, y donde no se pueda, en este caso, ejecutar una microzonificación sísmica, pues puede realizarse y puede tomarse en consideración lo que indica nuestra normativa. Pero es algo que deberían de hacer todas las poblaciones que tienen más de 100.000 habitantes. Y entrando en el diseño, pues estas fueron las consideraciones que se tomaron en cuenta para poder hacer el diseño respectivos y poder agregarlos en el ET. ¿No? Entonces, es un proyecto de MOL, pues tiene los coeficientes respectivos con relación al hormigón, tiene el periodo de vibración, que es 0.53, y aquí hay un tema importante, ¿no? Que yo utilizo, en este caso, un R de 6, por todas las variables respectivas que ya les indiqué, ¿no? Aparte de que yo podría utilizar un marco resistente a momento con un R de 8, pues yo considero también de que la variable de haber hecho, en este caso, ensayos experimentales con otro tipo de material, pues yo me conservo esta parte de aquí un poco, ¿no? Sí. Y además de eso, también el módulo de elasticidad del concreto, con el cual fue evaluado los factores LR en los modelos experimentales que hicieron los norteamericanos y el profesor Bertero. Entonces, y aquí vemos pues que ya, por ejemplo, para periodos mayores a 0.50, pues ya debe, en este caso, el factor K, pues modificarse, como se ve aquí. Entonces, ya entrando un poco ya al programa, pues ya utilizamos los factores de escala, el espectro y masa sísmica, como se puede ver aquí. Entonces, nuestra normativa nos indica lo siguiente con respecto a la masa sísmica, ¿no? Entonces, debemos de tener todas las cargas permanentes, dice más un 25% de la carga viva, porque este es un tipo de almacén donde va a haber cuestiones también de almacenamiento y van a servir como bodegas. La norma peruana, creo que esta parte la pone en un 50% de la carga viva, si mal no estoy. Entonces, aquí si utilizamos las combinaciones de cargas, el tipo de edificaciones que vamos a utilizar, pues esto va a ser tipo almacenes, y las cargas que se utilizaron respectivamente en los sótanos. Entonces aquí ya colocamos los diafragmas respectivos y la zona y el factor de zona rígida que se le llama, ¿no? Entonces estos factores de zona rígida de los desplazamientos finales nunca afectan las deformaciones axiales y torsionales. Siempre se supone que la longitud del elemento completo es flexible para esas deformaciones como tal. Y para poder colocar el tema de los diafragmas flexibles, pues el ACC7 en su sección 12.3 habla al respecto de los tipos de diafragma y cómo utilizarlos como tal. Entonces, ya luego que se hizo toda la evaluación, pues aquí ya nos vamos a dar cuenta si es factible o no es factible utilizar los efectos de interacción suelo-estructura. Entonces, como ya les indiqué, pues yo tengo el periodo de 0.46 como tal, que lo ven aquí en la ecuación. Esta es una formulita que anteriormente la podemos ver en esta parte de aquí, pues H sobre B sobre cómo es la onda de corte por el periodo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que evaluando en los dos sentidos, tanto en X como Y, pues yo no necesito incluir los efectos de interacción suelo-estructura. Esto es muy parecido a colocar el índice de estabilidad global o los efectos de segundo orden como tal. Entonces, si yo no paso una relación, no coloco los efectos de segundo orden, y esto es muy similar. Entonces, si yo quiero colocar, pues aquí podemos ver la ecuación de la dinámica de las estructuras. Pues, si queremos disminuir, pues lo que hacemos simplemente es quitarle masa, y si disminuye ¿cómo es? Y se aumenta el periodo, y si queremos al revés, aumentamos masa y disminuye el periodo, también con relación a las rigidez. Y en este caso, pues no necesitamos incluir los efectos de interacción suelo-estructura, pero sí asimilamos los criterios de cómo poder diseñar los sótanos. Luego que ya hemos evaluado toda la parte técnica conforme a las guías de los norteamericanos y los prediseños ya realizados, ya todo el sistema comprobado, pues procedemos a ver los resultados, ¿no? Dentro de los resultados, pues podemos ver, por ejemplo, que está el primer modelo. Pues el primer modelo se considera sin muro de sótano como tal, pero con base fija. Entonces vemos los periodos, vemos las participaciones de masa, entonces, y vemos los efectos rotacionales, ¿no? El primero y el segundo modo sean relacionales y el tercero sea rotacional. Entonces vemos la evaluación del cortante basal,
y todo está de acuerdo en este primer sistema. Vemos también asimismo el tema de las derivas de piso, pues y la deriva de piso pues es muy pequeña como tal. Entonces asimismo vamos a evaluar el segundo modelo, pues el segundo modelo pues es un modelo no considerando la masa en sus elementos de subsuelo, y vemos que también tiene valores muy similares al primer modelo, con la diferencia de que aquí en este modelo pues los modos pues son aumentados ya a 12 y no a 6 como se vio en el primer modelo, ¿no? Y los efectos rotacionales pues siguen siendo tal y cual, no hay ningún problema por aquello. Entonces aquí podemos evaluar, cuando evaluamos el factor de amplificación de fuerza sísmica, ya vemos que hay una alteración como tal. Entonces, por ejemplo, ya a diferencia del primer modelo, pues aquí ya hay una alteración y se necesita corregir el cortante basal como tal. De igual manera, vemos que una vez corregido el cortante basal, pues ya no hay ningún problema. Entonces, aquí hay un drift, ya tenemos una deriva máxima porque es casi del 1%. Nos vamos al tercer modelo. Entonces, este es un modelo que fue diseñado de varias maneras, ¿no? Sin masa, con masa, empotrado, no empotrado, base fija. Entonces, los resultados que se ven aquí, pues, son aquellos que fueron los más favorables, ¿no? Y en unos casos desfavorables. Entonces, este es un modelo, por ejemplo, con el muro de sótano y con masa. Que aquí ya tenemos una alteración del periodo como tal. Tenemos una disminución de participaciones que llegan menores al 50%, porque lo recomendable es que estas participaciones tengan trabajabilidad en un 50% mínimo. Entonces los modos siguen siendo igual, y aquí ya hay una alteración también de los temas rotacionales como tal. Entonces, y aquí lo más preocupante de este diseño, cuando se considera masa y no hay un equilibrio, de confinamiento en todo su perímetro, es que ya la fuerza y los factores de amplificación de fuerza sísmica pues se altera, a diferencia de los dos anteriores. Aquí, por ejemplo, ya se altera en un 38% y en un 50%, que ya es algo que indica de que algo no anda bien en el modelo matemático. Entonces aquí vemos también, por ejemplo, que la deriva se aumenta en un 1.26%. Y en el último modelo, porque ya es un modelo restringido que también lo usan mucho, o sea, restringe el movimiento en X y Y sin masa, y nos da resultados muy parecidos a los dos iniciales, tanto en participación, periodo y rotaciones. Entonces aquí nos damos cuenta que si necesitamos corregir el cortante basal y el factor de amplificación de fuerza sísmica, pues son valores muy significativos, o sea, menos significativos que los anteriores como tal. Y aquí vemos porque tenemos una deriva muy pequeña de 0.97 como tal. Y una vez pues ya de haber analizado todo nuestro sistema, pues podemos concluir y podemos comparar. Entonces yo tengo algo que hago personalmente, y es, por ejemplo, que a mí me gusta comparar no tanto la participación, sino más, ni los periodos. Más me gusta comparar es el factor de amplificación de fuerza sísmica en este tipo de diseño. Y aquí nos podemos dar cuenta que con relación al periodo, por ejemplo, el modelo 1, el modelo 2 y el modelo 4 son muy similares. Entonces, el modelo 3, donde se consideró la masa, es el más desfavorable. Es decir, bota resultados que no son adecuadamente. Entonces, por consiguiente, yo con los modelos que me he quedado ha sido con el modelo 2 y con el modelo 4. Luego lo que hago yo, como tengo el cortante, la onda sísmica, en este caso, lo que hago es simplemente evaluar para que el edificio no me entre en resonancia. Entonces, los modelos que gobernaron dichas funciones pues fueron los modelos 2 y 4. En cambio, los modelos, más que todo, el 3, pues me surge efectos ya muy cercanos a la resonancia con respecto a la velocidad de onda de corte. Y esto es sumamente peligroso en ingeniería sísmica. Entonces, mis recomendaciones como tal es de que, a menos que no se haga un análisis correcto, el modelo con masa y considerando participación entera y basado más que todo en la guía norteamericana, pues no se utilice.
sí, como tal. Entonces con esto me quiero despedir, pues, y cualquier pregunta, pues estoy dispuesto para poderla solventar del caso. De antemano, pues quiero agradecerles, pues sin antes no despedirme, dándoles gracias a Dios, sí, y dedicarles un proverbios y un pequeño mensaje, ¿no? Como dice el Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en el libro de Eclesiastés, pues, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Quiero agradecer a la empresa por la invitación que me han hecho y lógicamente voy a empezar a leer las preguntas para poderlas contestar. Hay una pregunta del compañero Kevin Ruth. Me pregunta, ¿sería correcto modelar aparte los muros de sótano en un modelo en ETAC? Pues creo que ya las consideraciones las indiqué en las diapositivas. Pues sería correcto hacerlo, aparte si lo quieres hacer. No hay ningún problema, pero debes de considerar ya, por ejemplo, que debes de, en este caso, considerar una de las combinaciones de cargas respectivas con las presiones del suelo y poderlo analizar como una viga simplemente articulada. Pues en cuanto a todas las ecuaciones como tal, pues sin este caso, sin desmerecer los efectos de la presión del suelo que va a tener. Pero debes de tener ciertos coeficientes para que puedas hacer el análisis respectivo. Pero podrías hacerlo aparte sin ningún problema si así lo consideras. Hay una pregunta, dice, ¿cuál sería la manera correcta de modelar el muro de sótano por separado, incluyendo las cargas de presiones del suelo, más la carga de la superestructura, o modelarlo el muro incluido con la superestructura? Creo que lo correcto, al menos en este análisis, pues fue haberlo modelado con la superestructura, porque nos dio resultados muy favorables y muy similares a los demás. Entonces, al momento que tú los modelas sin la superestructura o sin la estructura de abajo, podrías hacerlo, pero hay unas condiciones específicas, ¿no?, para poderlos realizar. Entonces, pero lo ideal para mí debe de ser modelarlo con toda la estructura como tal. Pero recuerda que las cargas de presiones en tales casos, el muro debe de hacerlo de manera independiente. O sea, debes de evaluarlo de manera independiente, como lo indiqué en la exposición. O sea, es preferible hacerlo de manera independiente. Y en caso de hacerlo, inclusive puedes hacerlo como muro de corte. Muchos lo hacen como muro de corte, pero le agregan las presiones del suelo respectivas. Pero ya en el tema de los resultados, pues ya debe de ver si los consideras o no respecto a lo que yo indiqué. Pero lo preferible sería no considerarlo y diseñarlo aparte como tal. Dice, si tienes un sótano abierto, es decir, dos ejes de contacto con la tierra y otros dos ejes libres sin contacto con la tierra, ¿qué consideración se debería de tener? Una como tal, que es el modelo que enseñé, pues es una edificación que solamente tiene, en este caso, en un solo sentido tierra, pues la consideración es de que se tome toda la altura total. ¿Por qué? Porque hay una variable de descomposición lateral de fuerza sísmica. En este caso, al actuar, pues no hay un equilibrio de masa y de confinamiento en todo su perímetro como tal. Francisco Temistocles Vegas nos dice lo siguiente: ingeniero, saludos, buenas tardes. ¿Cuándo aplicar un análisis de interacción sobre la estructura? ¿Cuándo tomar ese criterio? ¿Y qué datos aparte de módulo de balasto necesita el suelo de fundaciones para hacer el análisis de interacción sobre la estructura? Bueno, como lo indiqué, ¿no? El efecto de interacción sobre la estructura, pues, déjame indicarte, te indico lo siguiente. Entonces tú, en esta parte de aquí, considera si son necesarios o no los efectos de interacción sobre la estructura, ¿no? Tienes que tener la onda de corte, el periodo de tu estructura, si la altura, que es el 2/3 de la altura total, y ver si esa relación es menor a 0.10. Si es menor a 0.10, pues no son necesarios considerar los efectos de interacción sobre la estructura. Y si es mayor, pues lógicamente si es necesario y necesita algunas variables, ¿no? Como el módulo de subrasante como principal dato. Y de ahí, pues tienes que ya, si los efectos de interacción sobre las estructuras son considerados en este tipo de edificación en la cual tú vas a realizar,
pues tienes que tener otros datos más específicos, ¿no? Ya ver la velocidad de onda de corte y también tener otras consideraciones más, porque debes en este caso de modificar el espectro de diseño. Es decir, debes de modificarlo ya con tus valores reales, y estos valores pues están basados en el FEMA 440, que te da un sinnúmero de parámetros para poder modificar el espectro de respuesta, el espectro de diseño como tal. Aquí me pregunta Julio Orihuela, me pregunta cómo considerar las aceleraciones de los sismos severos y ocasionales. Pues las consideraciones de los sismos severos, pues esos están en la normativa, que son nuestros sismos de diseño, pues un sismo severo como tal. Pero deben de considerarse mediante la fuerza lateral equivalente también que nos permite, ¿no? Pero tienes que darte cuenta si estos efectos Black-Stay pueden aplicarse o no pueden aplicarse según el modelo que estés utilizando y el beneficio que tenga el modelo que estés utilizando. Ingeniero, buenas noches. Dice, ¿cuándo se recomienda realizar tiempo historia en las estructuras? ¿Podría decirse en función de la altura o importancia del edificio? Bueno, el tiempo historia en realidad, al menos en nuestra normativa, pues se lo realiza a edificaciones importantes. Pero en realidad yo creo que esta es una alternativa que en un futuro se le va a realizar a todo tipo de edificación, porque es una alternativa más real y más concisa. El tema es que de que muchas normativas o muchos países carecen de información al respecto de sismos reales para poder hacer el análisis de tiempo historia. Pero generalmente, por ejemplo, se le hacen hospitales, se le hacen estructuras que tienen disipadores de energías, aisladores de base, etcétera. Pero generalmente se le hacen a estructuras muy importantes. Buenas noches, ingeniero. Saludos desde Huancayo. Anthony. En Ecuador, ¿qué estudio de mecánica de suelos es el más usado para determinar el perfil del suelo que es necesario para determinar el cortante basal? Bueno, el estudio de suelo común que se hace aquí generalmente es el SPT, aunque generalmente nuestra normativa también nos limita con el SPT. Debería utilizarse el CPT para ciertos tipos de suelo arenoso, que sería lo ideal. Y otros tipos de ensayos, pues ya en tipologías de un suelo un poco más duro, que sí funciona muy bien el SPT. Entonces el SPT pues no funciona para todo tipo de suelo. Marina me pregunta, ¿en la NEA existe un factor de amplificación dinámica para diseños de muro? 5.5, es decir, estaríamos volviendo a un comportamiento elástico frente a la carga sísmica si empleamos un sistema dual correcto, ya que el elemento porticado estaría presentando incursiones inelásticas y esto podría representar un daño en cadena en vigas y columnas. Bueno, en este punto, pues lógicamente nuestra normativa, pues y el R que hacemos, pues es para un análisis inelástico y no un análisis elástico como tal. Pero si controlamos los DRIC, pues lógicamente que vamos a tener un comportamiento elástico, aunque nuestro diseño sea un diseño inelástico, ¿no? Si nos basamos muchos en el DRIC, como por ejemplo, si hacemos una edificación como hospitales como tal, pues podemos indicar que debemos controlar estos efectos, ¿no? Y no hacer que nuestra estructura esté en el rango, entre el rango inelástico como tal. Sí, pero la estructura como tal debe de ser muy dúctil para poder, en este caso, para poder equilibrar todo el sistema global de la estructura. Así es. Andrés me pregunta si se refería al análisis dinámico a la utilización de funciones de impedancia. Así es, Andrés. Entonces, para ver las dinámicas del suelo, de la interacción sobre la estructura. Y para análisis estático se utilizaría el módulo de balasto. Lógicamente, ¿no? Se utilizaría el módulo de la subrasante. Y una última pregunta, pues, con esto quiero despedirme, que es de Arturo Terán. ¿Puede explicar el análisis de la verificación de la altura del sótano, ya que el resultado fue menor al indicado por el diseño del arquitecto? Sí, claro que sí.
Cuando me refiero al tema de la altura de sótano, pues déjame chequearle. Cuando me refiero a este tema, Arturo, me refiero a lo siguiente, que debe haber una compensación al momento de excavar el sistema. Es decir, yo debo de tener una altura mínima, ¿no? Si mi altura en este caso es mayor, no hay ningún problema, pero si es menor, por ejemplo, si aquí me hubiera salido 4 y acá yo tengo 360, pues voy a tener un tema desproporcionado a mi sistema. Es decir, yo tengo que compensar mi excavación total con relación a mi altura, a mi peso total del edificio, para que haya un equilibrio y no haya supresión interna en el suelo, en su cimentación, y no me vaya a provocar efectos de supresión en un futuro. Es eso básicamente. Entonces, por eso se acogió el 360, porque era mucho mayor al 1.29. Es decir, si yo hago 360 me soportaría casi el doble del peso y no habría ningún problema en temas de supresión como tal. Andrés me pregunta, ¿el factor de R se verificó mediante el análisis de desempeño para comprobar que habrá reserva de utilidad? En este caso no, Andrés, pero al menos yo hago una relación del R por desplazamiento, ¿no? Que lo utilizan algunos ingenieros que son conocidos. Sí, evalúo de una forma de desplazamiento con relación al desplazamiento, pero no lo verifiqué mediante análisis por desempeño, ¿no? Porque no lo vimos necesario en este caso. Bueno, pues quiero agradecerles por la apertura y de antemano pues les doy muchas gracias, ¿no? Gracias por todo. Saludos.